Bien, dice el quinto sello en Apocalipsis 6, 9 al 11 que cuando el Cordero abrió el quinto sello, dice Juan que vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Bien, después de la reforma o después de que inicia la reforma, van a haber más mártires que van a morir por el testimonio del Señor Jesucristo. Ese grandioso grupo de mártires va a testificar durante los últimos 200 y tantos de años que faltan para terminar los 1260 años de esa dominación papal. Y el siglo que rompe con esa línea medieval es el siglo XVI. Por tanto, nos hemos detenido mucho tiempo acá en el siglo XVI porque de ahí las cosas empiezan a cambiar, por lo menos visiblemente para el mundo, para el pueblo de Dios, con todo comienza a cambiar. Y el Señor dijo que iba a postrar en cama a Jezabel desde el cuarto sello. Y el siglo XVI empieza a postrarla en cama a esa facción papal. Vamos a ver el mundo en el siglo XVI. Este es el mundo en el siglo XVI. Del 1500 al 1600 es el siglo XVI. La época de Lutero, de los reformadores. Aquí está un mapa del mundo. Y ya se empieza a perfilar aquí América. Hay una zona verde. Acá desde más o menos lo que hoy eso vendría a ser Guatemala, ¿sí? Centroamérica, Colombia, Chile, Colombia, Perú, Chile, parte de Argentina. Esta franja es la que primero se coloniza, junto con las islas que hoy conocemos como Cuba, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo, Jamaica y Florida. ¿Ok? Esa península ahí que sale de Estados Unidos, que hoy es Florida. Todo esto de color verde era la casa de los Habsburgo, de los reyes de los Habsburgo de Europa. Aquí ven la sede principal de esos reyes. Vamos a hacer un zoom acá que se vea un poquito más Europa. Vemos los colores en verde, ese verde limón es posesiones de los Habsburgo. Como ustedes ven, España es de esos reyes de los Habsburgo. Parte de Europa del este también. Unas zonas de Italia son de los Habsburgo. Están en disputa todo eso. Y lo que hoy es Holanda y parte de Bélgica también es de los Habsburgo. Entonces, esos mismos reyes son los que están conquistando acá las tierras americanas. Y esta franja verde oscuro es la franja que conquistan los de Portugal, los antiguos suevos. ¿Ok? Ya los portugueses han llegado a Brasil también. Aquí donde estamos mi esposa y yo, Brasil. Y ya han conquistado esa franja. Entonces ya empiezan las conquistas con América. Nos vamos aquí al otro lado. Bueno, un imperio, acá el imperio rojo es el imperio otomano. Está dominando. ¿Ok? Está acercando al papado, como bien lo dice la quinta trompeta, cuarta y quinta trompeta. Sí, la quinta trompeta. Está ya Rusia, ya existe Rusia. Iván el Terrible fue el que inaugura Rusia. Ese emperador es el que da origen a Rusia, Iván el Terrible, si por ahí lo han escuchado. Ya existen los países de Escandinavia, lo que hoy es esta parte en café, que hoy es Noruega, Finlandia y Suecia, junto con Islandia. Todo esto ya existe como naciones. En la parte de Asia, pues vemos el imperio safávida, este verde de acá,
está al lado del Imperio Otomano el Rojo. El Imperio Safávida son los iraníes, lo que son los descendientes del imperio, ¿cómo se llama este imperio? Medo-Persa, ¿ok? Lo que es descendientes del imperio Medo-Persa, ahí está, el Imperio Safávida. Y hay otros pequeños, digamos, regiones, países que van a constituir básicamente lo que hoy es China, con el imperio Ming o la dinastía Ming y los del Tíbet, todo eso va a ser China. Y lo que hoy es India está dividido en muchos estados pequeños, ¿ok? Divididos por castas, porque ahí existe mucho lo que se llama las castas. Todavía no está configurada la India como la conocemos, pero sí está conformada por muchas castas, al igual que esta península asiática, ya del sureste asiático, lo que hoy es Vietnam, Singapur, Malasia, todo esto aquí ya son como asentamientos, provincias. Filipinas ya existe. Y Corea en azul oscuro. Las Coreas ya existen también. Ese es el mundo del siglo XVI. El resto está vacío, por así decirlo, o hay tribus más bien, pero no están conformadas como naciones. Ese es el mundo a gran escala del siglo XVI. ¿Ok? Entonces, mientras Lutero está ya en Alemania predicando, los Habsburgo están conquistando y haciendo colonias en América. Y los otomanos están ahí amenazando a la facción papal también. Entonces el mundo está aquí en convulsión, los mapas están cambiando. Hay un protagonista acá que es Francia. Francia no es de la dinastía de los Habsburgo, son rivales, ¿ok? Y ese emperador Carlos V que tanto hemos visto acá, este Carlos V, él es de los Habsburgo, eterno rival de Francisco I, el rey de Francia, ¿ok? Entonces ahí está, digamos, las disputas, las luchas, y el pueblo de Dios está en la mitad de todo eso. Está en la mitad de todo eso. Entonces, nos vamos a ir a Francia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Bien, puede hacerlo. Antes de ir al mapa de Europa que vimos la vez pasada, que es este de aquí. Lo único curioso que uno mira ahí en ese mapa es que, increíble, ¿no? No habían llegado primero a Estados Unidos, o sea, lo que se conoce hoy Estados Unidos, solamente Florida. Pero los 7, ya vemos, los 3 estados de la zona oriental todavía no han llegado. O sea, se dirigen hacia el sur, ¿no? Sí, sí, ya los estados, los futuros Estados Unidos ya aparecen es en el siglo XVII, en el siguiente siglo. Ahí aparecen. Mientras es puro Suramérica y Centroamérica, básicamente. Bien. Europa. Aquí está Europa del siglo XVI. Protagonistas, pues, los Habsburgo. Son dueños básicamente lo que hoy es España, la península ibérica. Están divididos en dos grupitos. El reinado la república, perdón, el reino de Castilla y el reino de Aragón. ¿Ok? Eso es la península ibérica junto con el reino de Portugal. Está Francia. Francia ahí, que no es de los Habsburgos, son rivales. Está el imperio germano, el imperio sacro, imperio romano germánico, que es básicamente Alemania. Y bueno, ya hablamos de esas naciones, pero nos vamos a concentrar en una que está en el centro de Europa, Suiza, aquí. Suiza, país pequeñito, pero qué cosa, qué país tan tremendo para el gobierno mundial, ¿no? Habíamos hablado que en Suiza está la sede de la OMS, Organización Mundial de la Salud. En Suiza está el Foro Económico Mundial. En Suiza está el famoso laboratorio CERN, que tiene un colisionador de hadrones subterráneo, famoso. En Suiza está la sede de la Cruz Roja. En Suiza está la sede del Banco Central que gobierna todos los bancos centrales del mundo.
el Banco de Pagos Internacionales, creo que se llama. En Suiza está las farmacéuticas o las sedes principales de las farmacéuticas más grandes del mundo, como Pfizer, como Moderna, todo eso. Qué país tan tremendo, hermanos. Y habíamos hablado que, pues básicamente eso es un laboratorio, ¿no? La hermana Elcira mencionó eso. Un país laboratorio donde básicamente es una sede administrativa de ese nuevo orden mundial que siempre han querido establecer, pero que se les está cayendo. Esa es Suiza y hasta famosa por las chocolatinas tabloides que hay en todo el mundo, hasta en Colombia. Una chocolatina que es triangular, yo sé que ustedes la han visto. Esa chocolatina triangular es Suiza, esa es famosa Suiza. Hasta los relojes basados, famosos por su gran precisión. Bueno, mucho hay en Suiza, pero todo empieza en el siglo XVI. También el siglo XVI, Suiza es algo diferente a todos los demás. ¿Okay? Vamos a ver Suiza. Suiza, en esta época del siglo XVI, es una confederación. Como tal, no es un país como España, como Francia, como Alemania. Es una unión de varios cantones, se llaman. Cada colorcito que usted ve es un cantón, o sea, un espacio territorial que es cuyos dueños son familias muy antiguas que vienen de los burgundios y los suevos, se han unido ahí y ellos constituyen un cuartel militar del siglo XVI. ¿Ok? Se llaman cantones porque no los administra ni un rey, ni un noble, ahí no hay nada de eso. Son familias. Hay un presidente, sí, del consejo municipal de cada cantón, representante, pero no tiene ninguna incidencia como lo es el emperador Carlos V o el rey de Francia, no, son simplemente representantes. Cada consejo es formado por 100, 200 miembros, se reúnen en un sitio que se llama ayuntamiento y de ahí ellos se organizan. Son territorios pequeños, ¿ok? Esa línea roja que ustedes ven bordeando todos estos territorios es la Suiza actual, ¿ok? Para que veamos más o menos cómo la Suiza actual se está formando, pero todavía es simplemente una confederación. Entonces, cuando leamos en el conflicto de los siglos la palabra confederación, se está refiriendo a esa Suiza formada por cantones, ¿sí? Eso es para establecer, digamos, la base de la lectura que vamos a seguir para poderla entender, ¿no? Entonces, esto se llama confederación, confederación suiza. Sí, todavía no tiene nombre de Suiza, pero se llama confederación, más o menos así, para que lo entendamos. Son 13 cantones, 13 cantones, más unos que, no, que son aliados, ¿ok? Estas zonas blancas que usted ve aquí, alrededor de esos cantones, son países aliados o territorios aliados, ¿ok? Territorios aliados. Y todo eso al final se va a convertir en Suiza. Bien, básicamente es así. Entonces, esos 13 cantones, ahí vemos Zúrich, por ejemplo, que hoy en día es un cantón, Zúrich, con su capital, Zúrich. Vemos acá otro, Berna, que es la capital actual de Suiza, es un cantón y a la vez una ciudad que se llama Suiza, su capital. Otra importante acá arriba, al norte, Basilea, ¿ok? Muy importante para la reforma, Basilea. Ahí estuvo la hermana White, ¿ok? Y todo esto que ya va a describir en el capítulo 9 del conflicto de los siglos, ¿ok? Va a ocurrir, digámoslo así, en esa situación política y geográfica de Suiza. Es interesante que el señor llevó a la hermana White a visitar Suiza antes de escribir el libro El conflicto de los siglos. O sea, ella estuvo en estas zonas donde
donde nos vamos a mover, ¿ok? Basilea, Berna, Zúrich, todo estuvo ella ahí. Entonces, digámoslo así que ella, aparte de la historia, estuvo allá y estuvo en los sitios donde este reformador Zwinglio, que es el que vamos a estudiar, vivió y se movió allá por todas esas zonas. ¿Ok? Capítulo 9, el conflicto de los siglos. Se llama Se enciende una luz en Suiza. Recordemos que hay entonces dos corrientes que se forman. Este movimiento de reforma es sincronizado en toda Europa, pero se levantan dos corrientes principales, la de Alemania con Lutero y la de Suiza con Zwinglio. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. Dos corrientes de la reforma principales, la de Alemania con Lutero y la de Suiza con Zwinglio. ¿Ok? En Francia también se levantó otra corriente, pero ya habrá tiempo para estudiar esa corriente. ¿Ok? Pero las dos, digámoslo así, principales, como los dos testigos de este siglo XVI, va a ser Alemania y Suiza. Bien, entonces, esa es como la situación general para entender lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, En el momento en que apareció el decreto de la dieta de Worms, 1521, un movimiento continuamente creciente comenzó a perturbar los tranquilos valles de Suiza. Las voces que resonaban sobre las llanuras de la Alta y Baja Sajonia, en Alemania, fueron retomadas desde el seno de las montañas helvéticas por las enérgicas voces de sus sacerdotes, de sus pastores y de los habitantes de sus belicosas ciudades. Los partidarios de Roma se llenaron de temor y exclamaron que en todas partes se estaba formando una vasta y terrible conspiración contra la Iglesia. miren esto. Un movimiento continuamente creciente comenzó a perturbar los tranquilos valles de Suiza. O sea, ahí están las dos corrientes, ¿no? Cuando apareció el decreto de la dieta de Worms, ya empezó a aparecer también la reforma en Suiza. Estamos hablando de 1521. Desde luego nos vamos a ir un poquito antes, pues para ver la historia de Zwinglio, su niñez, cómo crece, cómo lo empiezan a perfilar a él, ¿no? Pero acá entonces se ve las dos corrientes. Alemania, ¿ok? Y Suiza, montañas helvéticas se refiere a Suiza. Recuerden que el gentilicio de Suiza también es el helvético. Se les dice o los suizos o los helvéticos, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, las montañas helvéticas hace referencia a las montañas de Suiza. Suiza es un país que tiene unas montañas majestuosas e impresionantes llamadas los Alpes suizos, ¿sí? Que, bueno, ahí en internet hay unas fotos bien hermosas de esos Alpes suizos, que allá también estuvo la hermana White. Entonces, dice acá, la sociedad suiza era una sociedad de pastores de ovejas, pero eran guerreros todos, porque recordemos que Suiza es el cuartel militar de los reyes que están alrededor. Suiza limita al norte con Alemania, limita al occidente con Francia y al este con Austria y al sur con Italia, o sea, está rodeado ahí. Pues ellos han conservado su independencia gracias a que ellos prestan servicio militar. Entonces es simplemente un cuartel militar. Cuando el rey de Francia tiene una guerra, va a Suiza y coge soldados de allá. Cuando el Papa en Italia tiene una guerra, va a Suiza y coge soldados de allá. Y así, entonces ellos, digamos que los dejan tranquilos, pero siempre y cuando presten sus servicios de milicia. Entonces, los niños los niños varones desde muy pequeños son educados en la guerra. Esa es la situación de Suiza. ¿Ok? Pocas semanas después que naciera Lutero en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. Las circunstancias de que Zwinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Criado entre bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. La historia de las hazañas que tuvieran por teatro sus montes natales
inflamó las aspiraciones de su juventud. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con verdadero interés, oía él hablar de los grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre sus ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. El papá de Ulrico Zwinglio se llamaba Ulrich. ¿Ok? El papá de Lutero se llamaba Juan Lutero. ¿Listo? Zwinglio nace el 1 de enero de 1484, en el año nuevo de 1484, 7 semanas después que nazca Lutero. O sea, son muy contemporáneos. Él nace en una ciudad que se llama Wilhaus. Está acá en el punto rojo. ¿Ok? Si se dan cuenta, Wilhaus está ubicada en una zona que no es un cantón. No es uno de los cantones. Voy a ampliarlo un poco más. Este corredor que está como con puntos grises, ese corredor es las tierras de la abadía de San Galo. O sea, esto es de una abadía que creció tanto que tiene tierras. Y es tan poderosa esa abadía que tiene que su miembro, el abad de esa abadía, ¿sí? Es un príncipe. Él no pertenece a la Confederación Suiza, ¿ok? Pero es aliado de la Confederación de Cantones, es aliado, ¿bien? Esto es una abadía, la abadía, acá hay un punto rojo en forma cuadrada, ahí queda la abadía, o sea, es un complejo religioso que está ahí. Y todas estas son las tierras. Zwinglio nace ahí, en las tierras de esa abadía. Ahí había gente, campesinos, pastores. ¿Ok? El papá de Zwinglio es el alguacil de ese territorio. Como el sheriff, el jefe de seguridad ahí de los prelados católicos. Entonces, esta abadía es muy tremenda. ¿Ok? Muy poderosa esa abadía. Constituye prácticamente un país. ¿Me recuerdas el nombre de la abadía, por favor? San Galo. San Galo, de un santo católico, Galo. Entonces, esa abadía de San Galo es como un país. ¿Qué es abadía? Un complejo religioso, donde hay una iglesia, monasterios, jardines, palacios, todo dedicado a una administración católica. Entonces, una abadía. Hermano, qué pena. Sí, Yo no señora. estuve hace 8 días. ¿A qué se refiere cuando dice que el cantón? El cantón son los territorios que conforman la Confederación Suiza. ¿Ok? Como decir el Huila, Tolima, Cundinamarca. Sí, esos son departamentos. Aquí en la Suiza se van a llamar cantones. ¿Por qué se llaman cantones? Porque no tienen un gobierno central, así como en Colombia, que está el presidente, el Senado, el Congreso. Entonces, no hay un gobierno central en Bogotá, pues, ¿sí? No, acá en Suiza los cantones son independientes. Ellos se gobiernan solos, hacen Ah, ya. alianzas el uno con el otro, ¿sí? Se mantienen unidos, todos son familias legendarias, digámoslo así, en el arte de la guerra, pero no tienen un gobierno central. Aquí no hay rey, ¿sí? Aquí no hay como electores, nobleza, que hay en Alemania, como vimos con Lutero, ¿no? Acá son puros guerreros, ¿listo? Y cada cantón es administrado por un consejo y hay un representante que lo llaman presidente, pero que no tiene ninguna trascendencia como sí lo tiene un duque, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Gracias. ok, sí, señora. Aquí nace Zwinglio, ese puntico rojo. Ellos son pastores y el papá llega a ser, digamos, alguacil o jefe de seguridad de esa zona, de esa abadía. Bien. Entonces, esa abadía
está ahí, aliado con los cantones y prácticamente pues son suizos. Son suizos, solo que todavía son independientes, son muy independientes Abadía. En esa abadía sí existe un príncipe. El abad de esa abadía es un príncipe y tiene representación en el imperio, en el Sacro Imperio Romano. Él sí tiene ascendencia, por eso no está coloreado, porque no es cantón. Ese sí no es cantón, ¿ok? Eso es un territorio que ya es del imperio como tal. Bien, pedacito ahí. Esta es la cabaña donde nace Zwinglio, todavía existe. Ahí está, lugar turístico. Entonces, eso es un lugar ese era un lugar de solo cabañas, campesinos, pues Zwinglio también es de origen humilde, ¿sí? Los dos papás, digamos, tanto el papá de Lutero como el de Zwinglio, pues querían como llevar una educación para ellos, ¿no? O vieron algo especial en ellos. Me llama la atención acá es de la abuela, porque el señor siempre se adelanta antes de que lo eduquen otros. Zwinglio escuchó, lo primero de las historias de la Biblia que escuchó Zwinglio fueron las historias que sabía la abuela. Como dice acá, pocos relatos bíblicos que ella recogían entre leyendas y tradiciones, pero ahí le enseñó Zwinglio las primeras cositas. Y ustedes Perdón, saben, hermano, sí señora. perdón que le interrumpa. Cuando dice que en la choza de un pastor de los Alpes, ¿es pastor de ovejas o pastor evangélico? De ovejas, Ah, de ya, ovejas, gracias. sí. Pastor de ovejas, que era la familia de Zwinglio, eran pastores, el papá, todo eso. El papá de Lutero era minero, recuerden, minero en la localidad de Sajonia, en Alemania. El papá de Ulrico Zwinglio era guerrero, pero pues no todo el tiempo estaban en guerra, entonces era pastor. ¿Listo? Bien, sigamos leyendo, hermana María Doris. Por acá está. Bueno, a ver si el ruidaje allí me deja. Ah, listo, dice, al igual que Juan Lutero, padre de Martín, el padre de Zwinglio, Utrecht deseaba dar educación a su hijo, para lo cual dejó su valle natal en temprana edad. Su espíritu se desarrolló pronto y resultó difícil saber dónde podrían hallarle profesores competentes. A los 13 años fue a Berna, que poseía entonces la mejor escuela de Suiza. El papá de Zwinglio dijo, bueno, este niño es como pilo, como inteligente, entonces él se fue a donde su tío, perdón, a donde su hermano, tío de Zwinglio, papá Ulrich, y le dijo a su hermano, ¿qué hacemos con Zwinglio? El hermano tenía allá en una localidad, pues, conocida como escuelitas, digámoslo así. Entonces hizo cargo de Zwinglio un tiempito. Ya cuando crece Zwinglio, lo van a mandar a Berna, ¿ok? Berna ya es un cantón suizo, es uno de los principales. Berna es este color morado, el más amplio. Es ese como el cantón principal de Suiza. Allá lo van a mandar porque recién abren una escuela ya académica pues para que los chicos vayan a estudiar. Allá lo van a mandar. Bien. Lúpulos Enrique Guflin, un distinguido erudito y humanista, acaba de abrir en Berna la primera institución académica de Suiza. El alguacil de Witthaus, el papá, y el cura de Wesen, el tío, decidieron enviar al muchacho a esta escuela. Zwinglio en 1497 dejó las alegres llanuras de Basilea y se acercó de nuevo a los encumbrados Alpes, donde había pasado su infancia y cuyas cimas nevadas doradas por el sol podían verse desde Berna. Lupulus, que también era un distinguido poeta, introdujo a su alumno en el santuario del saber clásico, un tesoro entonces desconocido y cuyo umbral solo habían traspasado unos pocos. El joven neófito aspiró con ardor estos perfumes de la antigüedad. Su mente se expandió, su estilo se formó
se convirtió en poeta. Bien, esa fue la primera educación, digamos, secular de Zwinglio en Berna, en esa escuela que abrió el señor Lupulus, que en la historia pues es un humanista, erudito. En esa época empezaron a abrir universidades, desde el siglo XV empezaron a abrir universidades, estos humanistas, porque dentro de ese plan mundial estaba como una nueva educación para las masas. Y esa educación era basada en este famoso saber clásico. ¿Qué es el saber clásico? Filosofía griega, básicamente. Es eso. Entonces, estos humanistas buscaban llenar a las masas de esa filosofía antigua que pues se ha perdido con el paso del tiempo, las guerras y todo eso. Y entonces es allí donde los reformadores se educan. Lutero también fue educado en una escuela humanista en Erfurt, ¿sí? Wittenberg, todo esto es hecho por humanistas, entonces van a ver mucho este término humanista. Este humanista básicamente son esos eruditos académicos que quieren o que tienen la misión más bien, porque alguien de más arriba los preparó para dar esa nueva educación que le iban a dar al mundo y levantar estos reformadores. O sea, todo esto es un plan muy bien armado, ¿no? Esto no es al azar que surgió, que todo, porque esto, como bien nuestra hermana Alcira nos ha compartido, acá hay otra facción que quiere tumbar a la otra, entonces empiezan a haber disputas en esto. Básicamente los reformadores se educan en estas escuelas humanistas, ¿ok? Y Zwinglio pues no fue la excepción. Hermanito, perdón, me recuerda el significado neófito, ¿es iletrado o qué? No me acuerdo. No, neófito es aprendiz, un aprendiz. Como dicen en Colombia, un primíparo. Ah, ya, gracias. Ok, bien. Y estos saberes clásicos, dice acá, en esa época, pues eso era un lujo. Solo unos pocos tenían acceso a esa educación. Bien. Desde luego ellos desde pequeñitos ya perfilaban a las personas, esos niños, cuando veían cualidades, inteligencia, entonces los cogían y se los llevaban a estas escuelas. Se iba a hacer su ejército de humanistas, ¿ok? Entonces, eso es bien importante saber esta parte de la educación de estos reformadores. Pero vuelvo e insisto, la abuela es la abuela. Porque es que lo que le dicen a uno en la niñez, lo que le enseña a uno en la niñez es clave, hermanos, ¿ok? Entonces, por eso este detallito que no está en los libros de historia, esto es acá de la hermana White, que el Señor se lo reveló, tal vez está en algún libro de historia, sí, pero es un detalle bien, bien importante, ¿no? Porque antes de los humanistas el Señor se adelanta con la abuela. Bien, sigamos entonces, hermanos. Dice, sin embargo, surgió un peligro que amenazaba malograr lo que se esperaba de él. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por ganarse el favor del pueblo. Por tanto, se esmeraban para asegurarse dicho favor por medio del ostentoso adornado de sus templos, en la pompa de las ceremonias y en lo atractivo de las reliquias y de las imágenes religiosas. Atractivo de las reliquias y de las imágenes milagrosas. Entonces, empieza una competencia entre franciscanos y dominicos, ¿ok? Hay una competencia. Ellos lo único que quieren es plata, entonces hacen de todo para competir por plata y se inventan milagros, inventan huesos de santos, hacen exhibiciones, bueno, eso es todo un show que ellos hacen, cada uno hace su presentación, por así decirlo, para que la gente vaya
y deje su contribución y sacan reliquias y se inventan que de por allá de Jerusalén se trajeron no sé qué cosas. Bueno, eso es un montaje tremendo lo que hacen los franciscanos y los dominicos, y ese es un peligro para Zwingli, ¿sí? Es un peligro estas órdenes monásticas, sobre todo estas dos, que son las más, digamos, más recién fundadas relativamente comparadas con las otras órdenes que habían antiguas, que son más tranquilas. Entonces los franciscanos y dominicos son rivales entre sí, y ahí está un problema con Zwingli. Los dominicanos de Berna vieron que si les fuera posible ganar a un joven de tanto talento, obtendrían ganancias y honra. Su tierna juventud, sus dotes de orador y escritor, y su genio musical y poético serían de más afecto que la pompa y el Fausto desplegados en los servicios para atraer al pueblo y aumentar las rentas de su orden. Valiéndose de engaños y lisonjas, intentaron inducir a Zwinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no le hubiera libertado. No se le dejó a Zwinglio correr el mismo riesgo. Supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los frailes y cómo no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes. Vio que su utilidad para el porvenir estaba en inminente peligro y le ordenó que regresara a su casa sin demora. Lutero sí pasó por convento, por monasterio, pero fue un monasterio agustiniano. No fue ni dominicano ni franciscano. Pero a Zwinglio, dice acá, no se le dejó correr ese mismo riesgo. O sea, el Señor sabe los caracteres, ¿no? El carácter de Zwinglio no es como el de Lutero. Las experiencias son diferentes. Entonces, a Zwinglio no se le dejó pasar por esta experiencia del claustro, del monasticismo. Entonces, por eso dice acá que providencialmente su padre se dio cuenta de eso y le dijo, no, vete de allá de Berna porque eso está peligroso. Entonces él se regresa a la casa. Pero ese muchacho, pues, no está para ser pastor de ovejas, y ese muchacho, entonces, quiere ir a seguir estudiando, entonces, pues, se toma la decisión que hay un sitio más adecuado para él, no tan, digámoslo así, mundano, secular, un sitio más tranquilo que se llama Basilea. ¿Ok? Muy importante Basilea, pues Basilea se va a convertir en una ciudad de refugio para la Reforma. ¿Ok? ¿Dónde queda Basilea? Vamos aquí al mapita. Recordemos que él es Zwinglio está en Berna. Le dicen, regresa, hijo. Se regresa aquí a la zona de la abadía de San Galo. Pero después él se va a ir a Basilea, este amarillito de arriba, al norte de Suiza. Se va a ir a Basilea. ¿Ok? Esa es la próxima parada del reformador suizo. Zwinglio regresó a Windhouse en 1502, pero al volver a sus montañas naturales sintió que apenas había bebido de la copa del aprendizaje y que no podía vivir entre los cantos de sus hermanos y el mugido de sus rebaños. Con 18 años de edad se dirigió de nuevo a Basilea para continuar sus actividades literarias, y allí, a la vez siendo maestro y erudito, enseñó en la escuela de San Martín y estudió en la universidad. Desde entonces pudo prescindir de la ayuda de sus padres. Poco después obtuvo el título de maestro de artes. Un ciudadano de Alsacia de nombre Capito, que le llevaba 6 años, fue uno de sus mejores amigos. Bueno, en Basilea conoce a Capito. ¿Ok? Hermano, yo antes de que usted Sí. explique, ¿por qué aparecen nombres como tan latinos? Martín, en una situación, digamos, en esos países donde todo es como el inglés, ¿cierto? El alemán. Eso, el alemán. Ahí aparece Martín, el nombre del papá de Lutero
O sea, me llama la atención eso, mientras que mire Zwinglio, no. ¿Por qué tienen esos nombres como si fueran como tan latinos? No entiendo ahí. Los latinizan para facilitar la pronunciación porque la mayoría de estas personas tenían nombres alemanes. Ya, Y, gracias. y además de nombres alemanes, era un alemán antiguo y era una cosa que solo podían pronunciar ellos. Entonces, para facilidad de la comunicación con otras culturas europeas, ellos se cambiaban los nombres o les cambiaban los nombres a algo griego. Entonces, de ahí que esos nombres griegos, ahorita vamos a ver un ejemplo de esos, se latinizan más fácil. Para nosotros el griego es más familiar, digámoslo así. Y es más familiar para el francés, más familiar para el italiano, más familiar para todas estas lenguas romances. Entonces, esa es la importante su pregunta, hermana Doris. Esa es la razón. ¿Okay? Gracias. Zwinglio, pues no es tan impronunciable, digamos, pues se le dejó así. Esa es como la razón. Bien, en Basilea conoce a Capito. ¿Ok? Fácil de acordarse, Capito. Wolfgang Capito entonces viene a ser, él viene a ser otro amigo de él, o sea, esto es una tropa de reformadores, así como no fue solamente Martín Lutero, sino fue Martín Lutero, Melanchthon, Jonás, todas estas personas constituyen como van a ser su grupo de trabajo. Asimismo va a pasar con este reformador. Él conoce alumnos, conoce compañeros de estudio, todo eso que van a ser como la tropa pues de reformadores en Suiza. Este es su primer amigo, Capito. ¿Ok? Él también va a ser reformador. En esta ciudad fue donde Zwinglio oyó por primera vez el Evangelio de la gracia de Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en su estudio del griego y del hebreo al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en las mentes de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Estas palabras fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que alumbra al amanecer. Llega un profesor llamado Wittenbach, año 1505. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí para recordarnos, 1505. Llega Wittenbach, adivinen, un humanista, y él tiene un mensaje, pero es interesante lo que él dice. Hay una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Increíble. Y esa verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. Y aquí se enciende la lucecita para Zwinglio. ¿De dónde salió Wittenbach? Nadie sabe. Así como Staupitz fue el que influyó primero a Lutero, ¿ok? Con la enseñanza de la palabra, de llevarlos a Cristo, asimismo Wittenbach viene a ser ese influenciador para Zwinglio, ¿ok? Bueno, esto comprueba de que, o sea, ya había gente que sabía de esta verdad mucho antes, ¿sí? Que ya tenían planeado que esta verdad se colocara en las manos de algunos personajes que hicieran temblar al mundo, por así decirlo. Sí, de pronto por el carácter, la forma de ser de estos profesores, de Wittenbach, de Staupitz, en el caso de Lutero, no eran para ser reformadores, sino para ser formadores de reformadores, ¿sí? O sea, profesores de los futuros reformadores. ¿Ok? Bueno. Entonces, interesante esto, hermanos. Interesante. Entre los alumnos más atentos a las lecciones del nuevo doctor Wittenbach se encontraba un joven de 23 años, de baja estatura, de complexión débil y enfermiza, pero cuyo aspecto anunciaba tanto dulzura como intrepidez. Se trataba de Leo Juda,
hijo de un párroco alsaciano, cuyo tío había muerto en Rodas luchando bajo los estandartes de los caballeros teutónicos en defensa de la cristiandad. Leo y Zuinglio se hicieron íntimos amigos. Leo tocaba el dulcimer y tenía una voz muy fina. A menudo su habitación resonaba con alegres canciones de estos jóvenes amigos del arte. Leo Juda se convirtió después en colega de Zuinglio y ni siquiera la muerte pudo destruir tan santa amistad. Ok, otro amigo. Entonces ya vamos 3, acá los vamos a poner. Zuinglio, primero conoce a Capito, luego conoce a Leo Juda. Ok. Entonces Zuinglio, Capito y Juda van a ser amigos de la Reforma, ¿ok? Esto es todo un equipo que se está formando acá. En donde Capito lo conoce en Berna y Juda lo conoce en Basilea, ¿ok? Juntos empiezan a armar comunicación entre ellos y ahí se van iniciando las cosas, ¿ok? Zuinglio, Capito y Juda. Bien. No sé si la hermana Lucy nos puede ayudar. La escuché un poquito con Sí, la voz señor. un poco afligida, pero ok. Listo. Ya. Sigue, hermano. Pronto fue llamado Zuinglio de Basilea para entrar en la que iba a hacer la obra de su vida. Su primer campo de acción fue una parroquia alpina, no muy distante de su valle natal. Habiendo recibido las órdenes sacerdotales en 1506, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterada, dice un reformador de su tiempo, de cuanto deben saber aquellos a quienes les está confiado el cuidado del rebaño del Señor. A medida que escudriñaba las escrituras, más claro le resultaba el contraste entre las verdades en ellas encerradas y las herejías de Roma. Después de Basilea, entonces, con la influencia del profesor Wittenbach, él empieza a estudiar la escritura, Zwingli, ¿no? Con más empeño, ¿ok? Y ahí empieza a ver el contraste en lo que dice la Biblia y lo que se está viviendo en Roma, ¿ok? Ahí empieza él como a ver ese contraste. Glaris, ¿dónde queda Glaris? A ver, Glaris, acá donde dice Glarus, en alemán, aquí abajito, no muy lejos de donde él había nacido, su valle natal, allá en esa abadía, de las tierras de la abadía. Acá en Glaris, ¿ok? Cuya capital es Glaris. Glaris es el nombre del cantón y de la ciudad capital de ese cantón. Listo. Entonces ya ha pasado por Berna, Basilea, Glaris, ¿ok? Zwingli. Y en Glaris es donde empieza a estudiar la Biblia, ya después de haberse educado allá con los humanistas en Basilea, ¿ok? Los ojos del cardenal Mateo Schiner vagaban continuamente por los cantones de Suiza, y en cuanto descubría a un hombre influyente en cualquier lugar, se apresuraba a vincularlo con él. El párroco de Glaris fijó su atención, y Zwinglio se enteró enseguida de que el Papa, Julio II, le había concedido una pensión anual de 50 florines para animarle en sus actividades literarias. Su pobreza no le permitía comprar libros. Este dinero, durante el corto tiempo que Zwinglio lo recibió, lo dedicó por completo a la compra de obras clásicas o teológicas que adquirió en Basilea. Zwinglio se unió desde entonces al cardenal y entró así en el partido romano. Bueno, Zwingli entra a las grandes ligas. Este cardenal Schiner fue mano derecha del Papa Julio II y el Papa León X. Familia Medici, bueno, todo eso. Este cardenal Schiner siempre anda buscando gente influyente, ¿no? Para unirlo a su... Es que cada cardenal, hermanos, es una empresa total, o sea, es una multinacional, o sea, un cardenal no es cualquier cosa, ¿sí? Nosotros sabemos, no, a veces no tenemos como noción de qué es un cardenal. Bien, entonces,
para que lo pensemos así, cada cardenal es como una multinacional. Un cardenal puede tener muchas tierras en varias partes del mundo, tiene bancos a su nombre, a nombre de su familia, o sea, es gente muy poderosa, los que gobiernan el mundo al fin y al cabo. Entonces, este vio a Zwingli y dijo, este hay que cogerlo antes de que se nos escape. Y entonces influyó con el Papa Julio II y se le concedió a Zwingli una pensión anual de 50 florines. Un sueldo sencillo, pero muy significativo para el monje. 50 florines anuales es más o menos lo que se usaba para vivir normalmente en esa época. Eso fue lo que le concedió el Papa. Entonces ahí es cuando pues Zwinglio ya entra a las grandes ligas, ¿no? Por así decirlo. Las grandes ligas del papado. Y pues eso le permite a él comprar libros. En esa época pues eran más costosos. Y así tener como más influencia, ¿no? Entonces es interesante ver cómo el señor trabaja, ¿sí? Inclusive con estas mismas facciones romanas terminan financiando a quien va a ser su siervo, ¿sí notan? O a quien es su siervo. Entonces esto es bien interesante, esa pensión que recibe Zwinglio. Y vemos ahí que detrás hay una maquinaria que está financiándolos. ¿Ok? Está financiándolos. Sigamos. En abril de 1512, los confederados se levantaron de nuevo a la voz del cardenal para la defensa de la iglesia. Glaris estaba en primera fila. Toda la parroquia tomó el campo bajo su bandera, con el landamán y su pastor. Zwinglio se vio obligado a marchar con ellos. El ejército pasó los Alpes y el cardenal apareció en medio de los confederados, decorado con los regalos del pontífice. Un gorro ducal adornado con perlas y oro, y coronado por el Espíritu Santo, representado bajo la forma de una paloma. Los suizos escalaron las murallas de las fortalezas y los muros de las ciudades, y en presencia de sus enemigos nadaron desnudos por los ríos con la alabarda en mano. Los franceses fueron derrotados en todos los puntos. Las campanas y las trompetas hicieron sonar sus notas de triunfo. El pueblo se agolpó a su alrededor desde todos los rincones. Los nobles proporcionaron al ejército vino y frutas en abundancia. Los monjes y los sacerdotes subieron a los púlpitos y proclamaron que los confederados eran el pueblo de Dios, que vengaba a la esposa del Señor de sus enemigos. Y el Papa, un profeta como Caifás de antaño, les confirió el título de defensores de la libertad de la Iglesia. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este cardenal Schinner, él necesita soldados porque van a pelear contra Francia. Entonces, pues, la pensión del Papa pues, no es gratis. Entonces, como recuerden que Suiza es un cuartel militar, pues Schinner va a contratar soldados, va a sacar soldados y los saca de Glaris. ¿Ok? En primera fila están los de Glaris. Desde luego entonces sacan su bandera, es el cantón de Glaris, con el landamán es el presidente del consejo, y su pastor. Y adivinen quién es el pastor de Glaris, Zwinglio. Entonces Zwinglio se vio obligado a marchar con ellos, con las armas, pues para Zwinglio era normal coger las armas, ¿sí? Recordemos que esa es una cultura donde todos son guerreros y le prestan servicio militar al Papa y a los reyes cuando quiere. Entonces, acá dice que se agarraron pues los del ejército del Papa con los del ejército de Francia y los franceses fueron derrotados en esa primera batalla que tienen. ¿Ok? Bueno, les fue bien. Zwinglio pues no le pasó nada, él va como capellán
digámoslo, ya no va como guerrero como tal, pero pues como capellán tiene que ir con toda la indumentaria guerrera y con protección y con alabarda y todo eso. Y si le toca luchar, pues le toca luchar, ¿sí? Entonces, pues él va en función de ser capellán del ejército de Glaris. Esa guerra empieza en 1512, para que notemos que toda guerra que se va a formar ahí alrededor, los suizos van a tener que ver con esas guerras. Ese es el problema de Suiza. Alemania no le pasa lo mismo. Lutero está tranquilo estudiando allá, sí, pero acá a Zwinglio le toca estudiar, predicar y guerrear. ¿Ok? Esa es la realidad de Zwinglio. Un gran hombre de esa época, Erasmo, ejerció mucha influencia sobre Zwinglio. Apenas apareció uno de sus escritos, Zwinglio se apresuró a comprarlo. En 1514, Erasmo llega a Basilea, donde el obispo lo recibe con todas las muestras de aprecio. Todos los amigos del saber se reunieron inmediatamente en torno a él. Pero el príncipe de las escuelas había descubierto fácilmente al que iba a ser la gloria de Suiza. Felicitó a los helvéticos, escribió a Zwinglio: ¿por qué te esfuerzas por pulirlos y civilizarlos con tus estudios y tu moral, que son igualmente de primer orden? Zwinglio ansiaba verle y se puso en marcha. Al llegar a Basilea, encontró allí a un hombre de unos 40 años de edad, de baja estatura, con textura débil y apariencia delicada, pero sumamente amable y cortés. Era Erasmo. Bueno, atención a este nombre, Erasmo de Rotterdam. Este señor es considerado o es llamado el príncipe de los humanistas. También se le llama la gloria suprema de los humanistas cristianos. ¿Ok? Él fue apoyado directamente por el Papa León X y el emperador Maximiliano. Maximiliano es el que está antes de este Carlos V. Antecito de Carlos V está Maximiliano, para ubicarnos un poco. Él es financiado directamente por ellos, este Erasmo. ¿Ok? Él nunca, o sea, él es curioso porque él nunca se volvió reformador abiertamente, pero estaba con los reformadores, ¿sí? No sabe si el papel que tiene que jugar él es diferente, ¿sí? Él no es mucho de conflictos, de guerras y todo eso. Él es más de escritura, de letras, de conocimiento, de universidad. Erasmo de Rotterdam. Rotterdam es una ciudad en lo que hoy es Holanda. ¿Qué hizo este señor de importante? Pues nada más y nada menos que el famoso Textus Receptus. Y usted dirá, ¿y eso qué es? El Textus Receptus es el Nuevo Testamento en griego. Él cogió todos los papiros antiguos y escribió el Nuevo Testamento en griego, y ese fue el texto base para todas las Biblias que saldrían de ahí en adelante. Y hoy en día sigue siendo uno de los textos bases para todas las Biblias que se crean. Se llama el Textus Receptus, creado por Erasmo de Rotterdam. La Biblia Reina Valera, el Nuevo Testamento, estoy hablando no el Antiguo, el Nuevo Testamento fue hecho con el Textus Receptus, ¿ok? Que en principio fue producido por Erasmo de Rotterdam. Entonces, el papel de él fue hacer el Nuevo Testamento base para el mundo de ahí en adelante. Ese fue su objetivo, ¿ok? Él sacó más ediciones con correcciones y todo esto, revisó más papiros y fue sacando más ediciones del Textus Receptus. Cuando él muere, otros siguen el trabajo del Textus Receptus. Pero ese Textus Receptus es la base para los nuevos testamentos de todas las Biblias de hoy día. Parte, no todas las Biblias usan el Textus Receptus, ¿ok? Y aquí también aprendemos algo de historia de cómo se formaban las escrituras actuales. Hay dos corrientes del Nuevo Testamento que se utiliza: la de Erasmo y la de Horton.
De estas dos salen todas las Biblias que hay en el mundo. ¿Ok? La corriente de Horton la hicieron en el siglo XIX, o sea, en la época de la hermana White. La corriente de Erasmo fue creada aquí en el siglo XVI. ¿Ok? En la época del siglo XVI, XVII, XVIII, solamente existía el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. O sea, él sienta la base de qué es lo que va a ser el Nuevo Testamento para las Biblias que siguen ahí a continuación. Por ejemplo, la Biblia de las Américas ya no usa el texto Receptus de Erasmo. La Biblia de las Américas usa el de Horton, el otro que salió, que es más nuevo, por así decirlo. Esto es para que entendamos un poco, esta gente tiene mucha influencia, ¿ok? Y donde llegaba Erasmo, pues no, pues llegaba el académico número uno del mundo, o sea, eso era muy respetado a este señor, y Zwinglio dice acá deseaba verlo, y se fue a Basilea solo para ver a Erasmo. Erasmo traslada su sitio de vivienda. Él vivía antes en otro lugar, no me acuerdo en dónde, creo que en Francia, y se traslada a Basilea y se va a quedar ahí en Basilea. Ese traslado no es al azar, porque es que Basilea se va a convertir en el centro de la Reforma. Y Erasmo de Rotterdam nunca deja de ser católico. O sea, él siempre se conservó católico. Estuvo con los reformadores, los apoyó, estuvo de acuerdo en que la iglesia estaba hecha un desastre, pero no era del tipo de armas tomar y de ponerse una posición, no. Porque a él lo conquistaron con las pensiones del Papa y las prebendas que le hacían. Él decía, si yo me rebelo, pues se me acaba la financiación y me quitan todo y yo no sirvo para estar echando, sí, echando discursos contra el Papa y todo eso. Bueno, ese es Erasmo de Rotterdam, ¿ok? Pero muy influyente, eso sí. E influyó en Zwinglio. Él es entonces él también sostuvo conversaciones con Lutero y tuvieron discusiones con Lutero. Okay. Lutero también lo apreciaba mucho, lo respetaba mucho hasta cierto momento, cuando ya Erasmo dijo, no, yo no me voy con los luteranos. Entonces Lutero dijo, bueno, hasta luego. Como Lutero era así de, o sea, él no, era así de cortante y seco, pues su carácter, ¿no? Y hasta ahí terminaron las relaciones. Pero estos hermanos para que aprendamos también, porque Erasmo de Rotterdam también lo menciona, la hermana Juana del conflicto de los siglos, y sepamos quién es Erasmo de Rotterdam. ¿Ok? Es el productor del Textus Receptus, el Nuevo Testamento en griego, del cual se basan gran parte de las Biblias de hoy en día. ¿Listo? Entre ellas la Reina Valera. O sea, este señor fue el que hizo el Nuevo Testamento, del cual la Reina Valera sacó la traducción al español. Bien, más personajes. Sigamos conociendo más personajes. Entre los hombres de ciencia que entonces formaban la corte de Erasmo, como Amerbach, Rhenanus, Frobenius, Nesenius y Clarean, Zwinglio se fijó en Oswald Heyshüller, no sé, un joven de Lucerna de 27 años. Erasmo helenizó su nombre y lo llamó Miconius. Generalmente hablaremos de él por su nombre cristiano, para distinguir el amigo de Zwinglio de Federico Miconius, el discípulo de Lutero. Oswald, después de haber estudiado en Rottweil con un joven de su edad llamado Berthold Haller, y luego en Berna y en Basilea se había convertido en rector de la escuela de San Teodoro, y después de la de San Pedro en esta última ciudad. El humilde maestro de escuela, aunque con escasos ingresos, se había casado con una joven cuya sencillez y pureza de espíritu conquistaron todos los corazones. Otro amigo de Zwinglio, Oswald Miconius, ¿ok? Oswald Miconius era un maestro de escuela, ¿sí? De San Teodoro, como dice ahí. Él y Berthold Haller pues, se vuelven amigos de la Reforma, ¿ok? En Suiza, o van a ser amigos de Zwinglio en la Reforma. Él lo conoce allá, y Erasmo le cambió el nombre. ¿Sí ven que es difícil de pronunciar ese nombre? Oswald Geishasler. Bueno, eso en alemán es diferente, pero
Erasmo dijo, no, cambiemos ese nombre porque si no así nadie lo va, ni lo va a recordar. Entonces le puso su nombre griego Miconius, ¿ok? Y se quedó Oswald Miconius. Él fue el biógrafo de Zwinglio. Cuando muere Zwinglio, él recoge todas las memorias y él escribe la biografía, digamos, de Zwinglio. Por él es que sabemos todas estas cosas. Bien. Y otro más importante para conocer. Entonces ya hemos conocido a Capito. Aquí están. Capito, Leo Juda, ok. Oswald Miconius. Y vamos a conocer a otro. Un predicador que había llegado a Basilea casi al mismo tiempo que Zwinglio atraía entonces la atención general. De carácter apacible y pacífico, amaba la vida tranquila, lento y circunspecto en la acción. Su principal placer era trabajar en su estudio y promover la concordia entre todos los cristianos. Su nombre era Juan Hauschain, un griego oecolampadius, o la luz de la casa. Nació en Franconia de padres ricos, un año antes que Zwinglio. Su piadosa madre deseaba consagrar al aprendizaje y a Dios el único hijo que la provincia le había dejado. Su padre lo destinó primero a los negocios y luego a la jurisprudencia. Pero después de que Ecolampadio regresara a Bolonia, donde había estado estudiando Derecho, el Señor, que se complacía en hacer de él una luz en la iglesia, lo llamó al estudio de la teología. Bueno, llega un predicador a Basilea. ¿Ok? Predicador que despierta en el pueblo pues mucha luz, mucho deseo de conocer la palabra. Entonces este se llama Ecolampadio. Otro que le cambian el nombre porque se llama Juan Hauschain y le cambian a la versión griega que es Ecolampadio. Bueno, latinizada. La versión griega es Oecolampadius y aquí el español Juan Ecolampadius. ¿Listo? Entonces, ese es otro más que se une a la reforma. ¿Sí? Suizo, gran amigo de Zwinglio. Estaba predicando en su ciudad natal cuando Capito, que lo había conocido en Heidelberg, consiguió que lo nombraran predicador en Basilea. Allí proclamó a Cristo con una elocuencia que llenó de admiración a sus oyentes. Erasmo lo admitió en su intimidad. Ecolampadio estaba encantado con las horas que pasaba en compañía de este gran genio. No hay más que una cosa, le dijo el monarca del saber, que debemos buscar en la Sagrada Escritura, y es Jesucristo. Le regaló al joven predicador, como recuerdo de su amistad, el comienzo del Evangelio de San Juan. Ecolampadio besaba a menudo esta prenda de tan apreciado afecto y la mantenía suspendida en su crucifijo y dijo: para acordarme siempre de Erasmo en mis oraciones. Bien. Otro que se decantaba por Erasmo, Ecolampadio, ¿sí? Recordemos a Erasmo, que escribió el Nuevo Testamento en griego, de la cual gran parte de las Biblias hoy en día se basan del Nuevo Testamento. Ecolampadio entonces recibió de Erasmo un pedacito, un trozo del capítulo 1 de Juan, que él estaba traduciendo al griego, y se lo regaló a Ecolampadio. Ecolampadios siempre tenía en su corazón orar por Erasmo de Rotterdam. Algo bonito que le dijo Erasmo. Mire, dijo acá: no hay más que una cosa, sino que debemos buscar en la Sagrada Escritura, y es Jesucristo. Esa frase lo marcó Ecolampadio, ¿ok? Esa frase de Erasmo de Rotterdam. Y él guardó ese pedacito del primer capítulo de Juan en su crucifijo, en su pecho. Recordemos que ellos vienen en tradición católica y siempre oraba por Erasmo cuando se acordaba de su crucifijo y del pedacito del Evangelio de Juan que le regaló.
¿Ok? Bueno, así queda conformada entonces la tropa de reformadores suizos con Zwinglio a la cabeza y sus amigos. Atención, Capito, Miconius, Leo Judá y Ecolampadio. Esos los, digamos, el cuerpo de reformadores que se forma allí. Y cuerpos reformadores que va a dar, digamos, la luz en Suiza y que esa luz se va a difundir a todo el mundo, junto con la de Alemania, la parte de Lutero. ¿Ok? Ponemos estos nombres porque pues varios de ellos están en el conflicto de los siglos y es bueno saber quién es quién, ¿sí? Un poquito como quién es quién, porque a veces uno se confunde con tantos nombres, ¿ok? Los primeros amigos, Capito y Miconius, Capito y Leo Judas son los primeros que él conoció, y luego conoce a Miconius y Ecolampadio, ¿ok? Por la conexión que tiene con Erasmo. Esos 5 son la reforma que es base en Suiza, de esos 5 personajes. No, y Berthold Haller, ¿no era otro amigo? Haller, sí, pero él, digamos que no tiene tanto protagonismo en este momento de la historia de Zwinglio, ¿sí? Es como aparte un poquito. Tampoco coloco a Erasmo de Rotterdam porque él nunca se definió como reformador, pero sí era un influenciador. Como diríamos, soy un influencer, ¿sí? No es el que está ahí al frente, pero está detrás. ¿Okay? Detrás está Erasmo, está Haller también. Bueno, Haller sí es reformador, él sí abiertamente, pero es jovencito todavía. ¿Ok? Miconi lo conoce a él. Haller va a ser como una generación más adelantico que la de Zwingli, por eso no lo colocamos ahí. Él está jovencito todavía acá en esta época. ¿Ok? Pero va a ser uno de los estudiantes de ellos, va a ser muy importante ahí en la Reforma Suiza. Entonces, esos son los 5 personajes principales de la Reforma Suiza. ¿Ok? Van a venir otros, pues ya es como otra generación adelante. Bueno. ¿Alguien ya podría decirlos aquí? ¿Alguna voluntaria que quiera? Usted me dice qué nombre es y yo le coloco acá el nombre. Capito, ¿Quién? el Tú me dices primero, el primero a primero la izquierda, a la derecha. el primero a la izquierda O sea, este. es Capito. Ok. Bien, voy a colocarlo acá mientras, perdón. Mientras alguien más, otro nombre. Leo Judá, Leo Judá, ¿en dónde? al lado derecho, parte superior. Ok, muy bien. Leo. Bien, Leo Judá. ¿Alguien más? Mana Jessica. Ecolampadio, ¿Dónde? abajo de Leo Judá. Ok. Ecolampadio. Nos falta uno. A ver, ¿quién se acuerda de este que está aquí en la parte izquierda, parte inferior? Miconius. Eso, muy bien, hermana Lucy. Sí. Bien. Miconius, el biógrafo de Zwinglio. Después es biógrafo de Zwinglio. Bien, el conflicto de los siglos habla de algunos de ellos. Entonces ya sabemos quiénes son. Ahí los vamos a ir recordando. Bueno, vamos a finalizar con la batalla de Marignano. Okay, ustedes recuerdan que este señor, Cardenal Mateo Schiner, es el que busca soldados ahí de Suiza para las guerras del Papa. Entonces, pues la guerra con Francia sigue y quieren expulsar a los franceses de todos sus territorios italianos. Entonces ya hubo una primera batalla en 1512, ¿ok? Y fueron derrotados los franceses. Ahora hay otra nueva batalla, 1515, y esa es la famosa batalla de Marignano, ¿ok? Entonces, pues adivinen a quiénes llaman, pues a todos los suizos. A ver, y
ahí está otra vez Zwinglio. Él va como capellán de nuevo de las tropas de Glaris en esa batalla de Marignano, pero en esta batalla sí les va, es más compleja. El rey de Francia, Francisco I, lo recordamos, este de acá, Francisco I, se da durísimo con Clemente VII, ¿ok? Entonces ahí empieza una pugna bien dura. Es la batalla de Marignano, ¿ok? En esa batalla mueren muchos jóvenes soldados de Suiza, pierden la vida. Y ahí es cuando Zwinglio dice, esto ya no me está gustando, o sea, ¿sí? ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros somos como la carne cañón del Papa, ¿sí? Ese evento cambia la vida de Zwinglio. O sea, esa es como la última batalla a la que él va, ¿sí? Ya cuando ve la sangre, estos jóvenes, todo lo que hacen con los suizos, que solo los usan es para eso y no más para la guerra. Y desde ese momento Zwinglio se vuelve enemigo acérrimo del servicio mercenario, o sea, de la milicia. Y después de esta guerra es cuando él dice, voy a estudiar el Nuevo Testamento así, pero bien. Y estudia griego. Y él dice, no, va a estudiarlo en la lengua original. Quiero saber más. Aquí hay algo que no concuerda. ¿Ok? Entonces él no se sintió bien en esa batalla. Ya el Señor empieza como a llamarlo de la milicia y él ya no, ya empieza a condenar estas cosas. ¿Ok? Empieza a condenar estas cosas. La filosofía y la teología siempre estaban poniendo objeciones. Al final me dije, debo dejar de lado todas estas cuestiones y buscar la voluntad de Dios solo en su palabra. Comencé a suplicar fervientemente al Señor que me concediera su luz, y aunque solo leía las escrituras, se me hacían más claras que si hubiera leído a todos los comentaristas. Ay, esta resolución, hermanos, es la que cambia la vida. Zwinglio dice, ya no más ni filosofía, ni teología, nada de esas cosas, no quiero saber nada de eso. Él empieza a entrar ¿sí? En ese choque confuso ahí, porque es que esa enseñanza griega realmente daña la mente para entender las cosas de Dios. Y es la misma que nos dan hoy en día en las universidades y colegios de todo el mundo. Y Zwinglio tiene ese conflicto y él decide un día no más filosofía, nada de esas cosas, no más, muy similar a lo que le pasó a Lutero. Sí, que deja de lado todas estas enseñanzas de los padres de la iglesia, filosofía y teología y todo eso, y él dice, no, la palabra, no más, la palabra, él dice, pero miren lo bonito, comencé a suplicar fervientemente al Señor que me concediera luz. Lindo eso. Y aunque solo leía las escrituras, se me hacían más claras, dice acá, que si hubiera leído a todos los comentaristas. Porque era ahora, Zwinglio iba a cambiar de maestro. Su nuevo maestro sería Jesucristo, el mismo autor del Evangelio. Desde aquí cambia la vida de Zwinglio, ¿sí? Por eso ese 1515, después de esta batalla, es clave para él. Y él dice, no quiero saber de otra cosa, porque he estudiado mucho de todo, pero la Biblia no la sé. O sea, al final, sé tanto que no sé nada, ¿sí? Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Pero acá está la clave y esta es una enseñanza muy bonita, hermanos. Suplicar fervientemente al Señor. Mire, esa promesa está ahí para todo el que la quiera recoger. No es que yo no entiendo, es que me cuesta, ta. Así como uno suplica fervientemente por la salud, por el trabajo, también debemos suplicar fervientemente para que el Señor nos dé luz, para entender la Biblia, para que uno mismo pueda cogerla y que el Señor Jesús sea el maestro y no sea el humano, el pastor y todo esto. Eso me parece muy linda resolución de Zwinglio. ¿Mm? Y después de que Zwinglio hace eso, dice, ahora se me hacen más claras. Mire qué bonito. Ya no necesito ir a comentaristas, factores humanos. Ahora se me hacen claras. ¿Por qué? Porque el Señor le dio luz. ¿Sí? Qué hermoso. Y esa misma promesa está para todos nosotros, hermanos.
Dice, compara la escritura consigo misma, explicando los pasajes oscuros por los que son claros. Pronto conoció al fondo la Biblia y en particular el Nuevo Testamento. Cuando Zwinglio se orientó hacia la Sagrada Escritura, Suiza dio su primer paso hacia la Reforma. En consecuencia, cuando explicaba las Escrituras, todos sentían que su enseñanza provenía de Dios y no del hombre. Y se empezó a notar el cambio de Zwinglio. Y si notan que es el mismo principio de todos los que decían con corazón escudriñar la escritura, la misma escritura se explica a sí misma. ¿Sí ven ese principio? Lo entendió Miller, lo entendió Lutero, ¿sí? Lo entendió más atrás en el pasado Wycliffe, lo entendió Juan Haas, Jerónimo, todos los que quisieron estudiarla con corazón sincero, el Señor les dio la luz. Escritura con escritura. Ahí está, la primera base de estudio de la palabra es esa. La misma Biblia se explica a sí misma. Hay unos pasajes difíciles, sí, pero hay que buscar otros que los complementan, que nos aclaran las cosas. Y el Señor nos va llevando poco a poco, hermano, ¿sí? Noten algo aquí tan interesante. Cuando Zwinglio se orienta de esa forma, es cuando Suiza da ese primer paso hacia la reforma, o sea, afecta el entorno. Cuando tú dices, quiero estudiar la Biblia, que el Señor me la enseñe, eso va a tener un efecto en tu familia también. No solo en tu vida, sino en tu familia. Debemos usar el poder que el Señor nos ha devuelto, que se llama el poder de la voluntad, hermanos, que lo perdió Adán, o llámese libre albedrío. Es un poder que Dios nos da para elegir. Elijamos por Dios. Y vas a ver que las cosas van a cambiar en tu entorno por las decisiones que nosotros tomemos. Si todo en casa sigue igual, es porque tal vez yo sigo igual. Entonces, es un llamado, hermanos, que el Señor nos hace. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos quebrando por él? Porque por el esposo, el hijo, que no sé qué, que sí sé cuándo. ¿No será que soy yo el culpable? Porque es que es imposible que cuando llegue Cristo a la vida de alguien no haya un efecto en las personas que nos rodean. Y esta decisión de Zwinglio tuvo un efecto en todo un país llamado Suiza. Cuando él decidió estudiar solo la Biblia y sacar todo ese humanismo de su vida, toda esa filosofía griega, tuvo un impacto. Y todos lo sentían, mire acá, todos sentían. Porque Cristo llega a la vida de alguien, eso se siente. Es imposible que no suceda nada. Tommy, o sea que Sí. todo Suiza está evangelizado, ¿cierto? En esa época sí empezaron a evangelizar a Suiza. Por lo menos Zwinglio y sus amigos. Y en esta época, Suiza es sede de la Cabal, sede de los jesuitas, sede de toda esa facción maligna. Allá viene todo lo que nos montaron, hermano. Todo eso está, no quiere decir que no haya gente allí que conozca la palabra, pero todo eso está totalmente cambiado. tenaz, Sí, porque eso la cogieron con esos países reformistas por las guerras que han habido y todo. Lo mismo Alemania, le montaron la guerra mundial, las dos guerras mundiales, acabaron con todo eso. Es muy fuerte porque yo he ido allá, yo conozco Suiza y, o sea, es tan lindo a los ojos, pero si nos vamos, digamos, a lo espiritual está muerto. es oscuro, es lo peor. Gracias por ese testimonio. Así es, lastimosamente. Sí, o sea, que Oscuridad. tú vas allá y parece un paraíso. O sea,
los campos, los jardines, las montañas, la organización, todo. Pero es terrible. Espiritualmente. O sea, Está oscuro. todo lo que esconden, tenaz. Sí, y se siente el ambiente. Siente el ambiente y la educación es hecha para que los jóvenes olviden a Dios. O sea, todo lo cambiaron, tristemente. Por eso es que el mundo necesita una liberación, porque si no, ¿cómo vamos a predicar el último mensaje? Imagínense cómo cuando alguien de Suiza necesite predicarle a sus vecinos, amigos, va a ser por testimonio, hermano. O sea, tiene que haber un revolcón muy grande en este mundo, porque si no, imagínense cuándo el mundo va a conocer a Cristo otra vez. ¿Ve? Entonces, probablemente vamos a ver un momento así como estos de reforma. Desde luego va a haber batallas también como los que enfrentaron estos reformadores. Se sometió a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente y de un modo evidente. Procuraba valerse de toda ayuda posible para obtener un conocimiento correcto y pleno de sus enseñanzas, e invocaba al Espíritu Santo, el cual declaraba a él quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Esto es algo muy hermoso. Hay que invocar ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿Ven? A todo el que quiera, ahí está la promesa, hermanos. Que quiera con sinceridad y oración aprender la escritura, estudiarla por sí mismo, estudiar profecías, estudiar tantos temas que en la escritura, hermanos, pida al Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor comience. Y no deje un día sin estar con Jesús en la escritura. Bien. Bien, vamos a terminar con de lo que decía Zwingli de su experiencia, hermana Jessica. Porque aquí hay un aporte, sí, no solo la escritura. Mire, acá dice, procuraba valerse de toda ayuda posible. Sí, no quiere decir que ya no cogiera otro libro, historia, todo esto, pero ya era como para obtener ese conocimiento encauzado por el Espíritu Santo. ¿Sí notan? Que no es solo la escritura, porque hoy en día tienen una tergiversación de lo que es la reforma y tienen una sola escritura, ¿sí? Esa etiqueta sola escritura es como que excluye a todo lo demás y uno ya no tiene derecho a ver ninguna otra cosa, ¿no? Es diferente la orientación con que uno lea las otras cosas, y no quiere decir que uno no lea las otras cosas. Está el espíritu de profecía, está los libros de historia. Por ejemplo, acá estamos leyendo el Historia de la Reforma, pues ese libro lo usó la hermana White para componer el conflicto de los siglos, ¿sí? Pero a nosotros lo estamos leyendo es para que Cristo nos enseñe cómo es que se desarrollan estos eventos. Es muy diferente sí, digamos acá Zwinglio no dejó de leer de otros, digamos, autores, pero él mismo decía, es como preguntarle la opinión a un amigo, ¿sí? Mira, yo leí esto, ¿tú qué opinas? Entonces él leía a San Agustín, a ver qué opina San Agustín, a ver qué opina. Ya no es con la orientación de que ellos sean sus maestros, ¿sí? Sino de comparar las cosas que Jesús le va enseñando con lo que dicen otros. Y entonces a él ya tiene un punto de comparación, porque si el Señor Jesús le enseña, pues eso, lo que él le enseña es la verdad y va a tener un punto de comparación con los demás, no para criticarlos ni caerles encima, sino para ver
cómo es que va el proceso de enseñanza con el Señor. Qué bonito. Las escrituras vienen de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se autodescubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, la consuela en Dios y la humilla, de modo que esa alma quede abrumada, se niegue a sí misma y se abrace a Dios. Qué lindo empieza a hablar Zwinglio. ¿Mm? Ese mismo Dios que brilla en las escrituras te dará a entender que las palabras son de Dios. ¿Ok? Ahí no hay pierde, lo que está diciendo, no puede errar, ahí no hay pierde. ¿Ok? Se explica a sí misma, se autodescubre, porque es que es un poder superior el que te está guiando en el estudio. ¿Sí? Ilumina el alma. O sea, hermanos, estudiar por uno mismo es la maravilla más increíble que usted pueda tener, la experiencia más hermosa con Jesús que usted pueda tener. Entre muchas formas de experiencia con Jesús está el estudio de la palabra. Entonces, este es un llamado para que usted reclame esa promesa y empiece a estudiar con Cristo, no con los hombres, sino con Cristo. Bien. Hermana Jessica, terminemos con esto. Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Jesucristo, hace lo que yo hago. Los que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa, yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado, y no reconozco otro jefe. No he escrito una sola palabra a Lutero ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que sin acuerdo previo enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. Amén. Ni Lutero ni Zwinglio hasta ese momento se comunicaron, ni se escribieron, ni se pusieron de acuerdo. ¿Sí notan? Ay, que hay un predicador allá en Alemania que se está volviendo famoso. Zwinglio ya no se vaya. Ay, sí, venga a ver qué es lo que dice. No, él sigue estudiando. Y Lutero allá por su cuenta sigue. Y ahora, después de que cuando él empieza a ver los escritos de Lutero, dice, pero es que es lo mismo que el Señor me ha enseñado a mí. Es el mismo espíritu. Qué modo, qué hermoso, ¿sí? El mismo espíritu de Dios, el que está enseñando a Lutero y está enseñando a Zwinglio. Y eso es también un testimonio, porque es la misma doctrina del Señor. Y sin ponerse de acuerdo están predicando lo mismo. Esto es aquí como para conectarlo con lo que está sucediendo también en Alemania. ¿Ok? Lo que está sucediendo. Bien. Por esta época ya Lutero en Alemania ya llega a Wittenberg y empieza a enseñar allá en la Universidad de Wittenberg y se empieza a volver famoso. ¿Ok? Mientras acá Zwinglio se queda, pero él también va a ir a otro lugar. ¿Ok? Y eso lo dejamos para la tarde, la siguiente parada de Zwinglio, a donde le toca irse ahora. Le quedan 2 paradas más en su vida. Y hermanos, si hay algún comentario, una pregunta. Yo solo hago una pregunta, hermano. Si en algún momento ellos los dos se encontraron. Sí. Ellos organizan los príncipes, estos príncipes de la conferencia de Augsburgo que vimos en algún momento, organizan un coloquio entre los dos bandos. Es muy interesante ese coloquio. Después lo veremos. Veremos algunas cositas de ahí. Y se encuentran los dos, cara a cara. Lutero con Zwinglio. Y se supone que van a arreglar sus diferencias doctrinales, porque tienen una sola diferencia que los separa a los dos, a las dos corrientes. Y vamos a ver cuál es esa diferencia entre los luteranos y los zwinglianos. ¿Ok? Listo. Sí se encuentran. Sí, 1529. Se llama el coloquio de Marburg. Despuésito lo veremos con la ayuda del Señor. Gracias. Entonces vamos a terminar con una oración. ¿Alguien desea orar? Entonces nos ponemos en disposición para orar. Bendito Señor, Padre eterno, sea alabado, santificado, loado tu santo, santo, santo y divino nombre.
Gracias a la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos ofrece de aprender aquellas cosas que personalmente ni me imaginaba, Señor, porque tú sabes que la historia poco me gusta, pero gracias a ti ya me va gustando, y ver cómo manejas la historia a través de los tiempos. Todo es manejado por ti, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias porque cuando alguien quiere estudiar, escudriñar, no es porque sí. También el Espíritu Santo está jugando un papel importantísimo allí, Señor. Permítenos que cada día nuestra mente sea más abierta, que retengamos. Y para esto, Señor, ayúdanos a ser muy obedientes con la alimentación, tener en cuenta aquellos ocho reglas o normas de salud. Y gracias porque aunque queramos muchas veces alimentarnos bien, sabemos que mucho alimento, Señor, está modificado, que podríamos estar más enfermos, hasta con Alzheimer, Señor. Pero tú siempre estás metiendo la mano por cada uno de nosotros, Sigue bendiciendo este grupo, Padre eterno. Esto es obra tuya y nadie lo duda. Permite que cada hermano que ha sido tan fiel, tu Santo Espíritu le siga trabajando, Señor, grabando en mente y corazón cada estudio que aquí se ha dado, y que cada día se añadan más personas. Siento en mi corazón que en un futuro no muy lejano, este ministerio, Señor, estará por todo el planeta. Gracias por el alimento, por el día maravilloso, la mañana maravillosa que nos has regalado, por cada oración que se ha emanado, Señor, que humildemente te pedimos tus ojos hayan sido abiertos, tus oídos también para escuchar, Señor, estas oraciones y las de muchos en este planeta. Gracias por tu gracia y gracias por tu tiempo. Gracias, Señor, porque las situaciones adversas que vienen a nuestra vida siempre son para bien. Sigue guiando nuestros pasos, nuestra mente y todo nuestro ser. Bendice a todas las familias, los hogares aquí representados y los del planeta también. Toma estos conflictos armados que hay en Europa. Bueno, en todas partes, Señor. Tú llevas todo bajo tu control. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.